cuando mi hijo me sonrió a la cara y luego susurró con frialdad. Pronto se acabará esta molestia pensando que yo seguía sorda. No imaginaba que lo estaba escuchando absolutamente todo. Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo de hielo en el estómago. Las piernas me temblaron tanto que tuve que aferrarme a la mesa para no desplomarme ahí mismo. Él creía que tenía el control total sobre mi vida y mi casa, pero no sabía que yo ya estaba lista para desenmascararlo frente a todos. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campana para no perderte historias que tocan el alma y nos enseñan a ser fuertes. Esta es una lección de vida real que toda madre necesita escuchar para proteger su dignidad y su patrimonio. Te prometo que el final te dejará sin palabras y con una gran enseñanza, así que acompáñame hasta el último segundo. Hola, mi nombre es Consuelo. Tengo 68 años y les hablo desde mi querida Guadalajara, Jalisco. Quiero abrirles mi corazón para contarles cómo el silencio casi me destruye, pero también cómo me dio la fuerza para defender lo que es mío. Esta es la historia de mi despertar. Nunca imaginé que el silencio pudiera tener peso, pero después de vivir con él durante un año entero, aprendí que se siente como una manta pesada de lana mojada sobre los hombros, una que no te puedes quitar ni en los días más calurosos de Guadalajara. Estaba en mi cocina, ese lugar que ha sido mi trinchera y mi refugio por más de 40 años, batiendo la leche con las yemas para preparar unas jericayas. Mis manos se movían de memoria, sabiendo exactamente cuánta canela y cuánta vainilla necesitaba la mezcla sin tener que medir nada, porque cuando una pierde un sentido, los otros se agudizan, o eso dicen. Aunque yo creo que es más bien que una se vuelve terca y se aferra a lo que le queda. Miraba el vapor salir de la olla express donde había puesto unos frijoles antes de empezar con el postre. Durante los últimos 12 meses, mi vida había sido eso puro mirar. Mirar el vapor para saber que el agua herví. Mirar las luces de la entrada para saber si alguien tocaba el timbre. Mirar los labios de la gente moverse sin sentido, tratando de adivinar si me decían buenos días o si me estaban pidiendo dinero. El olor a canela y vainilla inundaba la cocina dulce y reconfortante, mezclándose con el aroma a tierra mojada que entraba por la ventana, porque en Jalisco, cuando llueve, la tierra respira y suelta ese perfume que te llena el alma. Y entonces sucedió. Fue algo pequeño al principio, como un hilo que se rompe. Escuché un silbido, agudo penetrante, que me hizo soltar la cuchara de madera. El sonido rebotó en los azulejos y se metió directo a mi cabeza. Me quedé paralizada con el corazón galopando en el pecho. No podía ser. Me giré hacia la estufa, y ahí estaba la válvula de la olla express bailando y chillando con esa furia doméstica que antes me molestaba y que hoy me sonaba a música celestial. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Mis propios sollozos sonaron en mis oídos entrecortados y húmedos, un sonido que había olvidado que existía. Y, detrás de eso, más capas de realidad se abrieron de golpe. Escuché el repiqueteo furioso de la lluvia golpeando las láminas del patio trasero. Escuché el motor de un camión pasando por la avenida y lo más hermoso de todo, escuché a Pancho mi canario cantando en su jaula junto a la ventana. Me apoyé en la mesa porque las piernas me temblaban. Había vuelto. Dios mío, el mundo había vuelto a tener voz. Cerré los ojos disfrutando de cada pequeña vibración, incluso del zumbido del refrigerador, que siempre había sido ruidoso. Estaba a punto de correr al teléfono para intentar llamar a alguien a quien fuera, para contarles el milagro cuando escuché el sonido de la puerta de la entrada abrirse de golpe y unas llaves siendo aventadas sobre la mesa del recibidor. Eran pasos pesados, rápidos. Era mi hijo Beto. Mi primer impulso fue gritar su nombre, decirle que ya podía oírlo, que ya no tendríamos que usar esa pizarrita blanca que colgaba en el refrigerador. Pero algo me detuvo. Quizás fue la costumbre de observar antes de actuar o quizás fue una intuición de madre esa que te avisa cuando el clima va a cambiar antes de que caiga la primera gota.
Me sequé las lágrimas rápidamente y me volví hacia la estufa, fingiendo que seguía en mi mundo de silencio. Beto entró a la cocina y sentí su presencia a mis espaldas. Me saludó con esos gritos exagerados que usaba últimamente, vociferando, «¡Hola, mamá!» y preguntando si ya estaba la comida, hablando despacio y gesticulando demasiado, como si, además de sorda, yo me hubiera vuelto tonta. Me di la vuelta y le sonreí, asintiendo con la cabeza, como hacía siempre, señalando las jericayas que estaban por entrar al horno. Él me miró con esa impaciencia que se le había instalado en la cara desde mi accidente. Me dio una palmada en el hombro que se sintió más como un empujón suave y sacó su celular. Entonces se dio la media vuelta, dándome la espalda, asumiendo que yo estaba en mi burbuja de silencio absoluto. Contestó el teléfono y su tono de voz cambió radicalmente. Ya no era el grito forzado de un hijo, abnegado, sino un susurro conspirador y frío que me heló la sangre más rápido que el granizo. Lo escuché clarito, como si me lo estuviera diciendo al oído. Le decía a la persona al otro lado de la línea, a quien llamó amor, que ya casi estaba todo listo. Dijo con una calma aterradora que la vieja no se enteraba de nada que vivía en la luna y que mañana mismo la llevaría con el notario para que pusiera la huella. Aseguró que yo ni cuenta me daría de que estaba cediendo los derechos de la casa, porque según él, yo ya no servía para administrar nada. Me quedé quieta con la bandeja de las jericayas en las manos, sintiendo cómo el calor del horno se me subía a la cara. Pero por dentro, en el estómago, sentí un vacío helado, como si me hubiera tragado un pedazo de hielo. La alegría del milagro se me atoró en la garganta, convertida en un nudo de pánico y dolor. Mi hijo, mi Beto, por quien yo había trabajado doblado turno vendiendo tamales para pagarle la universidad, estaba ahí a 2 metros de mí, planeando cómo despojarme de lo único que me quedaba confiado en que mi silencio era su mejor cómplice. Beto se giró para mirarme y me sonrió esa sonrisa que antes me parecía de cansancio y ahora veía teñida de ambición. Me hizo una seña con el dedo pulgar hacia arriba, preguntando sin palabras si todo estaba bien. Yo apreté los dientes, obligué a mis labios a curvarse en una sonrisa que no llegaba a mis ojos y asentí. Él no sabía que el silencio se había roto y en ese momento decidí que no lo sabría. Al menos no todavía. El oído me había vuelto sí, pero junto con el sonido había entrado una verdad que hubiera preferido no escuchar nunca. Mientras servía el café de olla en las tazas de barro, el aroma a canela y piloncillo me llenó la nariz, y por un segundo la nostalgia casi me dobla las rodillas. Ese olor me recordaba a los desayunos de antes cuando mi esposo vivía, y esta casa no se sentía tan fría, pero el recuerdo se vio interrumpido por el eco doloroso de mi propia memoria. Mi mente viajó al día del accidente hace un año en la bodega de materiales de Beto. No estaba ahí de visita. Estaba cargando cajas y acomodando inventario porque mi hijo había despedido a 2 empleados para ahorrarse la nómina. Recuerdo el cansancio en mis piernas, el resbalón en el aceite y el golpe seco contra el concreto que me apagó el mundo. Pero ese no fue mi único sacrificio. Años atrás, cuando él se metió en su primera deuda grande de juego, vendí sin dudar mis terrenos en los Altos, esa tierra roja y fértil cerca de Tepatitlán, que era mi único seguro de vida. Todo por mi hijo, me repetía yo. Mientras firmaba las escrituras ante el notario, pensando que el amor de un hijo sería mi verdadera pensión. Qué equivocada estaba. Ahora, sentada a la mesa con ellos, me sentía como un fantasma atrapado en mi propio comedor. Beto y Claudia comían con apetito, ignorando mi presencia casi por completo. Para ellos, yo no era más que un mueble viejo, una silla desvencijada que estorba en el pasillo, pero que nadie se molesta en tirar todavía. El sonido de sus cucharas golpeando los platos me resultaba casi violento. Después de tanto tiempo de silencio, cada tintineo era una prueba de que mi oído estaba despierto, pero mi boca tenía que permanecer sellada.
Los miraba de reojo mientras partía mi pan, atenta a cada movimiento de sus labios que ahora venía acompañado de sonido. De repente, Claudia dejó su tenedor y se inclinó hacia Beto, bajando la voz a un tono que antes hubiera sido imposible para mí detectar. Con esa voz suya que siempre me pareció falsamente dulce, le preguntó si estaba completamente seguro de que el notario aceptaría mi huella digital en los documentos de venta, argumentando que si yo no entendía lo que estaba firmando, todo podría venirse abajo. Su preocupación no era mi bienestar ni mi futuro, sino que su plan perfecto tuviera alguna fisura legal. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y tristeza que me hacía difícil tragar, pero mantuve la vista fija en mi plato con la expresión vacía que había perfeccionado durante mi año de sordera. La respuesta de mi hijo fue lo que terminó de romperme el corazón. Beto ni siquiera la miró con preocupación. Con una arrogancia que me heló la sangre, le contestó que no se preocupara por nada, afirmando que yo era su madre y que haría exactamente lo que él dijera, como si yo no tuviera voluntad, como si mi vida le perteneciera por derecho. Me dolió más que el golpe en la cabeza, más que la pérdida de mis tierras. En ese momento entendí que para él no era una persona, era un recurso, una cuenta de banco a la que le quedaba el último retiro. Para cerrar el trato, Beto se levantó de la mesa y se acercó a mí, cambió su postura y acercándose a mi oído derecho, me gritó con esa voz exagerada y lenta que usaba para que la vecina viera qué buen hijo era. Me dijo: «Ándele pues, mamá, coma, que se le enfría el caldito». Me dio unas palmaditas en el hombro que sentí pesadas, hipócritas. Y entonces, mientras se daba la media vuelta para salir al patio a fumar, soltó en un susurro para sí mismo que pronto se acabaría esta molestia. Apreté el asa de mi taza con tanta fuerza que temí romperla y bebí un sorbo largo de café que, a pesar de estar endulzado como nos gusta, a los tapatíos, me bajó por la garganta con un sabor amargo a traición. Faltaban solo 2 días para mi cumpleaños. Una fecha que en otros tiempos celebrábamos con pozole y música de mariachi, pero que ahora se sentía como una cuenta regresiva para una ejecución. Yo estaba en la sala sacudiendo el polvo de los retratos familiares, moviéndome con esa lentitud que había perfeccionado para parecer inofensiva, casi invisible. Beto y Claudia estaban sentados en el sofá de terciopelo verde, con una carpeta abierta entre los dos, discutiendo cifras y plazos con una frialdad que me heló los huesos. Se sentían tan seguros de mi aislamiento que hablaban a voz en cuello sin siquiera molestarse en cerrar la puerta. Fue entonces cuando la realidad me golpeó con toda su brutalidad, mucho más fuerte que aquel accidente en la bodega. Escuché a mi hijo explicar con desesperación que la deuda de juego no podía esperar más que los prestamistas, lo tenían amenazado y que la única salida era vender la casa, mi casa, esa que mi difunto esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo durante 40 años, nuestro patrimonio, nuestros bienes gananciales. Sentí una punzada en el estómago al oír cómo disponían de mi techo, como si fuera una mercancía cualquiera. Pero lo que vino después fue lo que terminó de desgarrarme por dentro. Claudia preguntó: «¿Qué harían conmigo si vendían la casa tan rápido?». Y Beto, mi propio hijo, respondió sin titubear que ya había visto un asilo en las afueras, uno barato y sencillo. Dijo que total, en mi estado, yo ni cuenta me daría de si estaba en un palacio o en un cuarto compartido con humedad, que lo importante era sacar el dinero. Llevaba en la mano una de las tazas de porcelana fina que solo sacaba para las visitas importantes y del impacto de sus palabras, mis dedos perdieron fuerza. La taza se me resbaló y cayó sobre la alfombra gruesa. No hizo un estruendo, solo un golpe seco y el crujido triste de la porcelana al romperse, pero para mis oídos, recién despiertos, sonó como un disparo. Me agaché de inmediato, conteniendo la respiración, y recogí los fragmentos con manos que temblaban incontrolablemente. Mientras juntaba los pedazos,
Sentí que mi corazón se rompía igual que esa taza, un dolor físico y agudo en el centro del pecho, 1000 veces más doloroso que el silencio de mi sordera. Aquello había sido una enfermedad del cuerpo, pero esto era una traición del alma, una puñalada dada por la persona que yo más amaba en el mundo. Más amaba en Guy. Mientras fingía limpiar sin hacer ruido, escuché la estocada final, el mecanismo legal con el que pensaban justificar el despojo. Beto le aseguró a su mujer que el abogado ya tenía listo el trámite de interdicción. Iban a declararme mentalmente incapaz, alegando que mi sordera y mi supuesta senilidad me impedían gobernarme a mí misma. Iban a usar la ley para anularme como persona, para quitarme mi voz y mi voto y así poder firmar por mí y vender todo lo que me pertenecía. Me trataban como a una niña o una demente, todo para cubrir los vicios de él y la ambición de ella. Apenas pude terminar de limpiar, me retiré a mi habitación caminando despacio, como si llevara un peso de toneladas sobre la espalda. Cerré la puerta y me fui directo a mi pequeño altar, donde tengo a mi Virgencita de Zapopan, la generala, iluminada por una veladora que ya se estaba consumiendo. Caí de rodillas, ya sin fuerzas para mantener la máscara de serenidad. La miré a los ojos y con las lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas, le hablé desde lo más profundo de mi dolor. Le reclamé con el corazón en la mano, preguntándole cómo era posible que ella, que también es madre, permitiera que mi propia sangre me quisiera desechar como si fuera un trasto viejo. Le pregunté en qué momento el niño que yo arrullé se convirtió en este desconocido, capaz de encerrarme en un asilo barato para salvarse él. Temblaba de rabia, de miedo y de una tristeza infinita, rogándole no por un milagro, porque ya me había dado el del oído, sino por la fuerza necesaria para no morirme de pena antes de poder defenderme. El día de mi cumpleaños llegó con un sol radiante de esos que pican en la piel, típico de Guadalajara. Pero dentro de mi casa el ambiente se sentía cargado espeso como el aire antes de una tormenta eléctrica. Beto había organizado todo con una precisión teatral, llenando el patio de sillas, invitando a todos los compadres del barrio y contratando un mariachi que tocaba Son de la Negra, con una alegría que contrastaba dolorosamente con el nudo que yo tenía en la garganta. Ver a mi hijo sirviendo tequila y recibiendo abrazos, fingiendo ser el hijo modelo que celebra a su madre anciana y discapacitada, me revolvió el estómago más que cualquier enfermedad. Claudia se paseaba entre las mesas con su sonrisa de plástico, asegurándose de que todos vieran lo bien que nos cuidaban mientras yo permanecía sentada en mi silla de mimbre, asintiendo y sonriendo a la nada, fingiendo que la música era solo una vibración en el piso y no las trompetas gloriosas que me taladraban los oídos. Llegó el momento de los regalos y la música bajó un poco, de volumen, aunque seguía sonando de fondo. Beto se acercó a mí con una caja grande y encima de ella una carpeta de piel azul. Se paró en medio del patio, infló el pecho como un gallo de pelea y gritó para que hasta los vecinos de la otra cuadra lo escucharan. Me felicitó con esa voz impostada y excesiva, diciéndome que me quería mucho y que para mi tranquilidad me había traído unos papeles del seguro médico que necesitaban mi firma urgente para que yo estuviera protegida por siempre. Me acercó la pluma con una mano y con la otra me señaló la línea de firma en el documento, mirándome con esa urgencia depredadora que ya conocía bien. Los invitados aplaudieron conmovidos por el gesto tan noble del hijo preocupado. Tomé la pluma. Sentí su peso frío en mis dedos. Beto me guiñó el ojo, ese gesto cómplice que ahora me parecía una mueca grotesca, y volvió a gritarme que firmara ahí justo donde estaba su dedo. Sentí todas las miradas sobre mí, la presión de años de sacrificio, el peso de la lealtad malentendida. Pero luego miré el documento. No era ningún seguro, era la cesión de derechos, la sentencia de muerte de mi patrimonio. Y recordé sus palabras sobre el asilo barato. Recordé la burla.
Recordé a mi esposo poniendo los ladrillos de esta casa con sus propias manos. En lugar de bajar la cabeza y firmar como la viejita dócil que ellos creían que era, puse la carpeta sobre la mesa con firmeza. Me levanté despacio, pero sin titubear, sintiendo cómo mis piernas recuperaban la fuerza que el miedo les había robado días atrás. Caminé hacia el equipo de sonido donde el mariachi estaba por arrancar otra canción y les hice una seña con la mano para que pararan. El silencio cayó sobre el patio como una losa pesada. Me giré hacia mi hijo, que me miraba con una mezcla de confusión y pánico incipiente. Lo miré directo a los ojos y sin gritar, usando mi tono de voz normal, ese que no había usado en un año, pero que salió firme. Y claro, le dije que no necesitaba gritarme más. Le dije con una calma que a mí misma me sorprendió que no estaba sorda y que mucho menos estaba tonta. Le expliqué, frente a todos sus invitados, que no iba a firmar la venta de mi casa para pagar sus deudas de juego y que no tenía ninguna intención de irme a pudrir a ese asilo barato que él y su esposa habían estado buscando para mí. El color se le fugó de la cara a Beto en un instante, dejándolo pálido como un papel. Se quedó con la boca abierta, incapaz de articular palabra, mientras un murmullo de asombro recorría el patio. Los compadres se miraban unos a otros. Doña Estela se tapó la boca con las manos. Claudia intentó reaccionar. Se acercó, riendo nerviosamente y diciendo que seguramente era un malentendido, que yo estaba confundida por la edad y la emoción, pero no la dejé terminar. Giré mi vista hacia ella y le dije que se callara, que había escuchado perfectamente cómo planeaban mi interdicción legal y cómo se burlaban de mí mientras comían en mi propia mesa. La vergüenza pública, ese castigo tan temido en nuestra tierra, cayó sobre ellos con todo su peso. Les dije que esta era mi casa, la casa que su padre me dejó, para que viviera con dignidad y que no iba a permitir que me la quitaran. Señalé la puerta de la calle, esa puerta grande de madera que siempre había estado abierta para mi hijo, y le ordené que se largara. Le dije que se llevara sus papeles, sus deudas y su ambición lejos de mí. Beto intentó balbucear un mamá, por favor, pero la mirada de desprecio de los vecinos y la firmeza de mi postura lo detuvieron. Agarró a Claudia del brazo y salieron casi corriendo, huyendo del juicio silencioso de la gente que ellos querían impresionar. Me quedé de pie en medio del patio, temblando por dentro, pero inmensamente fuerte por fuera, dueña de mi voz, de mi casa y de mi verdad. Han pasado ya 3 días desde que la música de mariachi se detuvo abruptamente en mi patio, y aunque la casa está vacía por primera vez en un año, no se siente sola. El silencio que ahora habita en estos muros es muy diferente al que me atormentaba cuando estaba enferma. Aquel era un silencio de aislamiento, una cárcel de lana mojada que me separaba del mundo, pero este de ahora es un silencio de paz limpio y elegido por mí. Es el sonido de mi libertad recuperada. Lo primero que hice a la mañana siguiente, después de barrer los restos de la fiesta y sacar las botellas vacías de tequila que mi hijo dejó olvidadas, fue llamar a un cerrajero. Don Chuy, un hombre mayor y serio del barrio, vino enseguida y cambió todas las chapas de la puerta. Mientras lo veía trabajar, sentí una punzada en el pecho, porque una madre nunca cría a un hijo pensando que algún día tendrá que echarle llave para que no entre a robarle, pero bien sabe Dios que era necesario. Ándele, pues, me dije a mí misma mientras probaba las llaves nuevas. Esto es por mi seguridad y por la memoria de mi viejo que tanto se partió el lomo para darnos este techo. Después, con el coraje todavía fresco, pero con la cabeza fría, fui a ver al licenciado Ramírez, un notario público honesto que conocía a mi esposo de años. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la maldad que habían planeado. El licenciado me explicó con calma lo que mi instinto ya me gritaba, que bajo el Código Civil de Jalisco, esta casa es parte de los bienes gananciales del matrimonio, y que además, como viuda,
Tengo el usufructo vitalicio y el derecho de habitación. Nadie, ni siquiera mi único hijo, puede venderme el techo de encima sin mi firma. Y sobre esa mentira de la interdicción que Beto y Claudia querían tramitar el notario, me aseguró que eso era un fraude gravísimo, porque para declarar a alguien incapaz se necesitan peritajes médicos reales, y la sentencia de un juez, no solo la ambición de un hijo endeudado que cree que su madre ya no sirve. Saber que la ley estaba de mi lado me dio tranquilidad, pero no me quitó la tristeza. Esa se lleva por dentro. No he vuelto a saber de Beto, y aunque una parte de mí, esa parte necia de madre abnegada, espera que llame para pedir perdón, la otra parte, la mujer que recuperó su dignidad, sabe que es mejor así. Entendí que la abnegación tiene un límite, y ese límite es el respeto a una misma. No se puede amar a quien te ve como un estorbo o como un cheque al portador. Me he pasado la tarde en la cocina preparando un café de olla con bastante piloncillo, como para endulzarme un poco la vida. El olor a canela me reconforta. Me serví una de las jericayas que preparé aquel día del milagro, esa que se quedó en el refrigerador esperando una celebración que terminó en guerra. Me la llevé al patio y me senté en mi mecedora esa que rechina un poquito, al moverse un sonido que antes no oía y que ahora me hace compañía. Mientras hundo la cuchara, en la costra dorada del postre, reflexiono sobre los caminos misteriosos de la vida. He llegado a la conclusión de que todo esto tuvo un propósito. Dios me quitó el oído para enseñarme a ver, para obligarme a observar las miradas de desprecio que antes ignoraba para leer los labios de la traición y para ver la realidad de mi hijo sin el filtro del amor ciego. Y luego, en su inmensa sabiduría, me devolvió el oído justo a tiempo para enseñarme a defenderme, para escuchar la verdad y tener la fuerza de alzar la voz. A lo lejos, allá por la avenida, se escucha el eco de una trompeta de mariachi, tal vez tocando para alguien que sí tiene algo que celebrar. Cierro los ojos y disfruto de la música del viento que mueve las hojas de mis macetas y del sabor dulce de la jericaya en mi boca. Estoy sola así. No tengo a mi hijo cerca y tal vez no vuelva a tenerlo, pero tengo mi casa, tengo mi mente clara y sobre todo mi dignidad intacta. Y eso, mi hijo, vale más que todo el oro del mundo. Han pasado 6 meses y Beto no ha vuelto a buscarme. Aunque a veces duele el silencio de su ausencia, duele mucho menos que vivir bajo el techo de su traición. Sigo aquí en mi casa de toda la vida, protegida por las nuevas chapas y por la ley, disfrutando de mis mañanas con tranquilidad y sin miedo a ser despojada de lo que mi esposo y yo construimos con tanto esfuerzo. La dignidad de una madre jamás debe convertirse en la herencia anticipada de un hijo ingrato. Mi consejo es que no confíen ciegamente ni siquiera en su propia sangre. Protejan legalmente su patrimonio con un usufructo vitalicio y aseguren su vejez antes de firmar cualquier documento. Cuéntenme, ¿alguna vez han tenido que elegir entre su propio bienestar y la ambición de un hijo? Los leo en los comentarios. Consuelo, 68 años. M.